¿Cómo se encuentra el pueblo del Señor? Con calor y con ganas de escuchar palabras del Señor, ¿eh? Bueno, primero que nada doy gracias al Señor porque se me da la oportunidad de estar acá enfrente. Tal vez a muchos se nos dificulta el hablar, a mí se me dificulta mucho, pero es bueno el Señor que nos da la oportunidad. El Señor es bueno, hermanos. No cabe duda que el Señor es bueno y que para siempre es su misericordia. Vamos a estar hablando el día de hoy de un personaje que menciona la Biblia, que tal vez de jóvenes o de niños escuchamos algún día, y muchos tal vez de adultos también nos han llamado alguna vez con ese nombre. A veces queremos huir de la presencia del Señor. Y usted sabe de qué personaje hablo. Hablo de Jonás. Muchas veces en nuestra vida andamos acarreados y andamos corriendo de un lado para otro, queremos cumplir con nuestro trabajo, y cuando el Señor nos habla, nos cuesta obedecerle. Vamos a ver unos puntos. Vamos a estar viendo el libro de Jonás. Como tema, el Señor me mostró, dice, Dios nos llama al arrepentimiento. Le voy a pedir si me puede acompañar a buscar en su Biblia, a buscar Jonás, capítulo 1, del versículo 1. Vamos a mandar un saludo a nuestros hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales, y que el Señor les bendiga grandemente. A nuestros hermanos que nos están escuchando a través de radiovida.mx 96.5, la voz de la Biblia en San Luis Potosí, que el Señor les bendiga grandemente. Si me ven sudando, hermano, no es por la calor, son los nervios que a veces nos quieren ganar. Le voy a pedir si me puede acompañar a buscar en su Biblia, a buscar Jonás, el libro de Jonás. Va a pasar Daniel, va a pasar Joel. Enseguida de Amós se encuentra Jonás. Vamos a dar tiempo para que lo tengamos todo y así poder leer la palabra del Señor todos juntos. Jonás, capítulo 1, del versículo 1 en adelante, ¿lo tenemos? Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Vino palabra del Señor a Jonás diciendo, Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Puede tomar su asiento, hermano. Dice una vez más Jonás, capítulo 1, del versículo 1. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. La palabra pregona es repréndela. Le dice el Señor, en el versículo 1, le habla a Jonás y le dice que vaya, que se levante. Primeramente le habla, dice, vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive. Primero que nada noto que cuando el Señor le habla, levántate y ve a Nínive, le está dando un mandato, una ordenanza. No le está diciendo, a ver si quieres, o cuando tú despiertas, o cuando tengas ganas, puedes ir para allá. Le dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dice el versículo 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor. Para huir de la presencia del Señor a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Bueno, en el versículo 3 habla que Jonás se levantó. Se escuchó la voz del Señor porque se levantó, si no se hubiera quedado donde estaba. Pero dice que se levantó, pero para huir de la presencia del Señor. Algo contrario a lo que le ha dicho del Señor quisiera. Eso, a veces en nuestra vida cotidiana, hermanos, el Señor nos habla a que hagamos cosas que a Él le parecen correctas, pero para nosotros como que a veces le pensamos, bueno, ¿será de parte del Señor lo que nos manda? Y a veces queremos escuchar otra vez, pero el Señor es claro cuando dice que hagamos la voluntad de Él, pero nosotros a veces no escuchamos, hermanos. Si escuchamos no queremos hacer caso. Dice en el versículo 4, fíjese,
Pero el Señor hizo levantar un grande viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que pensó que se partiría la nave. 5. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Ese Jonás. Dice, ¿verdad?, que los marineros tuvieron miedo. Y voy a mencionarle algo acá que dice, y cada uno clamaba a su Dios. Si en su Biblia aparece con D minúscula, ellos clamaban a sus dioses, a sus ídolos. Cuando en su Biblia encuentre Dios con D mayúscula, habla del Dios verdadero, al que usted y yo le servimos. Ese es el Dios único y verdadero. Dice en el 5, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Jonás, pues tranquilo de la vida, dijo, no, pues ahora sí me voy a escapar del Señor. Cantaban los hermanos un canto hace un momento que decía que si me fuera al cielo, allí está el Señor. Si descendiera a lo más profundo de la mar, el Señor está allí. Porque el Señor es omnisciente, es omnipresente. En donde quiera que esté, ahí está el Señor. Todo y cuando usted le clame, todo y cuando usted le busque. Qué hermoso es el Señor. Dice en el versículo 6, y el patrón de la nave, o el capitán de la nave, se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Ve que ahí dice Dios con D mayúscula. Y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Dice en el versículo 7, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echamos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Jonás escondiéndose de la nave, queriendo huir de la presencia del Señor, va en el barco, compra su pasaje, entra y se mete a dormir. Viene la tempestad y Jonás viene a gusto, dormido. Pero los marineros pensaron, bueno, vamos a preguntar a ver por qué nos está pasando este suceso, porque era algo anormal. Dice que vino un grande viento, una fuerte tempestad que pensaba que el barco se iba a partir en pedazos. Algo que no había pasado anteriormente estaba pasando en ese momento. ¿Por qué? Porque Jonás estaba huyendo de la presencia del Señor. No podemos escondernos de la presencia del Señor nunca. Si el Señor nos ha mandado a predicar, debemos de predicar. Hay muchos ejemplos en la Biblia que muchos quisieron huir de la presencia del Señor. Unos decían, bueno, Señor, soy un niño para hablar, no soy tartamudo para hablar, no puedo hablar. Pero para el Señor no hay imposibles. Si el Señor lo manda a uno a hacer algo, debería uno hacerlo. Que nos va a costar, hermanos. No es fácil estar acá enfrente. No es fácil predicarle a la persona que está en la calle. Pero Dios es bueno. Vamos a continuar leyendo. Dice el 7, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Dice el versículo 8, entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué se nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Empezaron a cuestionar a Jonás. Y no solo le hicieron una pregunta, vemos que le hicieron 4 preguntas en una. Le dijeron, ¿qué oficio tienes? ¿De dónde eres? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? En vez de preguntarle, bueno, ¿qué estás haciendo acá? Y todo eso, 4 preguntas en una. Y Jonás, fíjense lo que dice Jonás. En el versículo 9 dice, y le respondió, soy hebreo y temo a Dios. Y él le respondió, soy hebreo y temo al Señor Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Hasta entonces, en el versículo 9, Jonás reconoce que está huyendo de la presencia del Señor. Habían pasado muchos acontecimientos, pero Jonás hasta ese momento reconoce que está huyendo de la presencia del Señor. Dice el 10, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia del Señor, porque Él se los había declarado. Jonás pensó en su sabiduría humana escapar del Señor, mas el Señor tenía otros planes diferentes con él. No podemos estar escondiéndonos, hermanos. No podemos estar yendo de un lado para otro y pensando que el Señor nunca nos va a demandar algo. En mi vida ha pasado acontecimientos bien grandes, por así decirlo.
El Señor, estuve conociendo al Señor por mucho tiempo, pero hubo un tiempo que mi vida se descuidó por causa de mis malas decisiones, pero gracias a Dios estoy aquí enfrente. Tal vez es algo que uno no anhela predicar, porque yo creo que si usted me preguntara a mí si anhelaba predicar, da miedo, hermanos, y no es para, ahora sí es para valientes estar acá. El venir a la iglesia, a congregarse es para valientes, porque muchos empiezan, y no solo es empezar, es continuar. Dice la palabra del Señor que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. No el que empieza, no el que se queda a medias, dice el que persevera hasta el final. Dice el versículo 11, fíjense, y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Dice que los marineros en el versículo 5 dice que tuvieron a sus dioses y que el mar se embravecía, pero en el versículo 11 dice, y le preguntaron, ¿qué haremos para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Por más que ellos luchaban, por más que ellos trataban de salir de esa, por así decirlo, de esa tormenta, no podían salir. Dice el versículo 12, dice, y le respondió Jonás, tomadme y echadme al mar, y el mar se los aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta grande tempestad por vosotros. 13. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. En vez de ir bajando la tempestad, por así decirlo, la tormenta iba más, o la tempestad iba más fuerte. ¿Y sabemos por qué causa? Porque Jonás andaba ocultándose del Señor. Fíjese el versículo 14, me llama mucho la atención que dice en el 14. Entonces clamaron al Señor y le dijeron, te rogamos ahora, Señor, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has querido. Dice que no clamó Jonás en ese momento, clamaron los marineros. Ellos ya habían creído el poder de Dios. Ellos ya habían visto que trataban de luchar contra la corriente o la tempestad y no podían. Ellos ya habían reconocido. En el versículo 5 dice, y los marineros tuvieron gran miedo, cada uno clamaba a su Dios. Pero clamaban a su Dios que no les escuchaba, porque era un ídolo simplemente. Al único Dios que escucha, el único Dios que puede vencer la muerte es el Señor Jesús. Es el único, el verdadero, no hay otro. Cuando clamamos al Señor y le clamamos de corazón y con fe, el Señor escucha. Fíjense lo interesante que dice, entonces clamaron al Señor y le dijeron, te rogamos ahora, Señor, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has querido. Dice el 15, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquitó de su furor. Hasta entonces, vemos, ahora sí, vemos que el mar ya se estaba aquietando. En el versículo 15, tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se les aquitó de su furor. Dice el 16, fíjense lo que dice el 16. Y temieron aquellos hombres al Señor con gran temor, y ofrecieron sacrificio al Señor y hicieron votos. Fíjense nada más de lo que habían hecho, de ver que lo que le había dicho Jonás, que Jonás les había mencionado que estaba huyendo a la presencia del Señor, y que Jonás les dijo que lo echaran al mar para que el mar se les aquitara. Ellos creyeron, pero fíjense, creyeron, dice, y temieron aquellos hombres al Señor con gran temor. A veces pensamos que, o a veces se dice que dice, yo temo al Señor, pero no se refiere a un temor o que es un Dios grande, no, se refiere a que ellos reconocieron que era un Dios verdadero. A eso se refería. Dice, y temieron aquellos hombres al Señor con gran temor, y ofrecieron sacrificio al Señor y hicieron voto. Dice el 17, pero el Señor tenía preparado un pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Esta escritura habla también del tiempo que el Señor, cuando los crucificaron y fue enterrado, iba a estar el Señor sepultado 3 días y 3 noches.
cuando el Señor habla en Mateo, que dice que él iba a ver en él la señal de Jonás. Habla de este versículo exactamente. Dice el versículo, capítulo 2, vamos a leer nomás el versículo 1 y 2 y nos brincamos hasta el versículo 7. Dice, Jonás, capítulo 2, versículo 1. Entonces oró Jonás al Señor, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, invoqué en mi angustia al Señor, y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Brínquese al 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Fíjese que Jonás, después que el pez se lo había tragado, dice el versículo 7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé del Señor. A veces, hermanos, nosotros clamamos al Señor o nos acordamos del Señor únicamente cuando tenemos pruebas en nuestras vidas. Amén. Mencionaba una persona un día, ¿verdad? Decía, tú vas a la iglesia porque te conviene. Claro que me conviene, hermano. Me conviene en las buenas y en las malas. Me conviene en todo tiempo, no solo cuando las cosas vayan mal. Me conviene en todo tiempo, o nos conviene en todo tiempo. Entonces, seguimos leyendo, ¿verdad? El versículo 8 dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. 9, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Hasta entonces, en el versículo 9, Jonás dice que iba a hacer la voluntad del Señor, que iba a pagar lo que había prometido. ¿Qué le costaba a Jonás, verdad? Nuestro hermano Jonathan hace unas semanas atrás decía, el hubiera para el cristiano pues no existe, porque el hubiera pues es pasado. Debemos de hacer las cosas, bien las hacemos o no las hacemos. En este caso Jonás no hizo caso al Señor. Pero en el versículo 9 dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones del Señor. Dice en el versículo 10, y mandó el Señor al pez y vomitó a Jonás en tierra. Hasta entonces, cuando Jonás reconoce y le pide perdón al Señor, el Señor en su misericordia escucha la voz de Jonás. Aunque Jonás estaba dentro del pez, el Señor lo escuchó. Dice en el 3, ¿verdad? Dice, su encabezado también dice, Nínive se arrepiente. Dice capítulo 3, versículo 1 de Jonás. Vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra del Señor, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Hasta el capítulo 3 vemos que Jonás hace la voluntad del Señor. Cosa diferente hubiera sido desde el capítulo 1 cuando el Señor le habla. Le habla exactamente las mismas cosas. Que vaya, que se levante y que vaya a Nínive a predicar. Pero él en su sabiduría humana dijo, no, pues que mande a alguien más porque pues yo no soy tan sabio, no tengo palabras para hablarles. Pero no iba a hablar Jonás, iba a hablar el Señor a través de él. Esa es la diferencia. Cuando nos disponemos en la mano del Señor, sé que a veces nos trabamos porque también no tuvimos estudio, no nos preparamos, pero no es uno mismo hablando, es el Señor a través de uno. Eso es lo importante, someternos al Señor. Si hacemos la voluntad de Dios, y yo creo que es lo correcto hacer la voluntad en todo tiempo, no a veces sí, a veces no, en todo tiempo. Cuando hacemos las cosas en todo tiempo el Señor y tratamos de obedecerlo, que no la vamos a obedecer un 100% porque somos humanos y fallamos, pero si nos esforzamos cada día en hacer las cosas bien, el Señor nos ayuda y el Señor nos tiene marcados el camino para que nosotros caminemos. Fíjense que cuando el Señor sacó el pueblo de Egipto, dice que los anduvo por el desierto 40 años. Es bastante tiempo, 40 años, pero dice que el Señor los anduvo por el camino más fácil, para que no se asustaran, porque había enemigos alrededor, había muchas personas que querían hacerle daño al pueblo de Israel, más el Señor dice que los anduvo por el camino más fácil. Y aún el pueblo de Israel renegó mucho,
en contra del Señor. Vamos a continuar. Dice el versículo 4, perdón, el 3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Fíjense que buscando un poco en historia, más o menos de qué tamaño viene siendo la ciudad, o qué más o menos viene siendo. Dice que la ciudad de Nínive pues era la capital de Siria. Dice que era una ciudad muy grande para su época. Tenía aproximadamente una circunferencia de 96 kilómetros. Y era una población de 120,000 personas. Cuando la Biblia hace un conteo y dice 120,000 personas, se contaba al varón. A veces se contaba a los adultos y no menciona a los niños. Entonces esta ciudad tenía más de 120,000 personas. Ese no va a ser un dato que le quería pasar, hermanos, y continuamos con el tema para no salirme mucho. Dice en el 4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Fíjense, Jonás entró por la ciudad, empezó predicando lo que el Señor le había dicho, que se arrepintieran de su mal camino. Y dice y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese es el mensaje que el Señor le había mandado que dijera. 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Es importante que cuando venimos a escuchar palabra del Señor, no escuchemos la voz del que está enfrente. Si usted tiene su Biblia, hermanos, es su responsabilidad mía leerla, porque ahí el Señor nos está hablando. Nos podemos equivocar, pero el Señor no se equivoca en su palabra. Su palabra es fiel, su palabra es verdadera. Fíjense que los hombres de Nínive dice que creyeron a Dios, y no solo creyeron, sino que dice proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio. Cuando hablas que se creyeron a Dios, creyeron de corazón, a eso se refiere. Dice que proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio. Cuando la Biblia habla de cilicio, habla de ropas ásperas, que se quitaron su ropa y se pusieron ropa áspera. ¿En señal de qué, hermano? ¿Sabe usted? De arrepiento, perdón. Ellos se arrepintieron de lo que estaban haciendo y dijeron en proclamar ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. El 6 dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio también, y se sentó sobre ceniza. Vemos que el pueblo se humilla, reconoce que habían fallado delante del Señor, se quitan sus vestiduras y se ponen ropa de cilicio y proclaman ayuno. Y lo que me llama la atención que no solo el pueblo ni el rey, sino que más adelante dice que hasta los animales. ¿Hasta dónde creyeron ellos? Ellos creyeron de corazón al Señor. No tanto las palabras que decía Jonás, creyeron al Señor. Y eso es lo importante. Dice el versículo 7, él hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. 8, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Fíjense que el rey, de ver la situación que venía hacia ellos, Jonás dice que entró en la ciudad y les habló diciendo que de aquí a 40 días Nínive iba a ser destruida. Pero ellos fueron listos y dijeron, no vamos a esperar 40 días para que Nínive sea destruida. Ellos el primer mensaje que Jonás les dio, ellos entendieron que la cosa iba en serio. Y dice que el rey se vistió de cilicio, que proclamaron ayuno, tanto como los hombres y los animales, y mandó por mandato del rey que no dieran de comer a sus animales
Dice, sino que se cubriesen de silicio los hombres animales y clamaran a Dios fuertemente y se convirtieran cada uno en su mal camino, de la rapiña que había en sus manos. Dice el versículo 9, dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará de su ardor, de su ira, y no pereceremos? Cuando el Señor nos habla que nos arrepintamos, nos está advirtiendo, nos está pidiendo de favor que lo hagamos. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no hacemos caso? Pues obviamente viene destrucción, vienen cosas malas a nuestra vida. ¿Qué es lo que hace separación entre Dios y el hombre? El pecado. El Señor vio el pecado de la ciudad de Nínive, de cómo estaba. Dice que la ciudad de Nínive era tan grande, pero ellos robaban, hacían muchas cosas que no estaban bien delante del Señor. Y entonces, de tal manera que el Señor vio cómo estaba Nínive y pensó destruirla. Pero continuamos leyendo, dice, el versículo 10 dice, y vio Dios lo que hicieron y se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que habían hecho. Perdón, nuevamente dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. El Señor, cuando el pueblo de Nínive se arrepiente y le pide perdón al Señor, y no solo ayudan a ellos, sino que ayudan también a los animales, y ve el Señor que se arrepiente de corazón, el Señor dice, bueno, por haber hecho eso, no lo voy a destruir. Fíjense que hay algo importante, ¿verdad? No solo es que Jonás huye de la presencia del Señor, sino que en todos estos 4 capítulos hay mucha enseñanza. A veces nos enfocamos nada más que decimos, que Jonás se lo tragó un pez, y nos quedamos con esa historia, pero hay muchísimo en la Biblia. De un solo versículo hay mucho. En estos 4, hermanos, capítulos que el Señor me mostraba, ¿verdad?, que yo leía, hay mucha enseñanza. Primeramente que Jonás, que Jonás era profeta del Señor. Y vemos que el profeta del Señor, cuando hablaba directamente del Señor. Y cuando el profeta hablaba, era la palabra misma del Señor. Por eso es que cuando el profeta iba a predicar, el pueblo le decía, bueno, ¿vienes pacíficamente o vienes a condenarnos? Porque sabía que era la palabra del Señor. Fíjense que el capítulo 4, habla del enojo de Jonás. Jonás, al ver que el Señor no destruye a Nínive porque se habían arrepentido, dice el capítulo 4, versículo 1, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Dice, pero Jonás mi versión dice, pero Jonás se disgustó en extremo y se enojó. No se enojó con él mismo, sino que se nos dice la palabra del Señor que se enojó con el Señor por ver lo que el Señor había hecho. Y era el predicador que le había mandado el Señor para que el pueblo se arrepintiera, pero él quería ver arder al pueblo, cosa que no le había dicho el Señor. El Señor no le había mandado a juzgarlo al pueblo. El Señor le había dicho que fuera, que les hablara del arrepentimiento, que se arrepintieran para que el Señor los perdonara. Vemos que el pueblo hace caso, pero más adelante vemos que Jonás se enoja, pero que no es el que el Señor había mandado a que salvara al pueblo por medio del Señor. ¿Por qué se enoja? A veces nosotros, hermanos, queremos hablarle a alguien y dice, no, que el borrachito no me va a escuchar. A lo mejor se enoja. Pensamos muchas de las veces. Pero si el Señor dice que te pone algo en tu corazón, que vayas y que hables a Él, el día de mañana, si no lo haces, Dios te va a sacar, te va a reprochar eso. Si el Señor dice que vayamos y que hagamos, tenemos que hacerlo. No es que si queremos, tenemos que hacerlo porque el Señor lo manda. Fíjese que dice que Jonás se disgustó en extremo y se enojó. Y no solo eso, dice que y oró al Señor y dijo ahora, oh Señor, ¿no es esto lo que yo decía cuando estaba aún en tierra? Por eso me apresuré a huir de Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso,
tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Dice el versículo 3, ahora pues, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la misma vida. Fíjate a tal punto que llegó Jonás, que de reclamarle al Señor, que por qué había perdonado al pueblo, que era mejor la muerte que la vida. Jonás, me atrevo a decir, ¿verdad? Este es un pensamiento mío de Guillermo, que Jonás tal vez no estaba en el mismo sentir que Dios, que estaba pensando en pura destrucción, y el mensaje lo entendió diferente. Eso es lo que yo pienso, porque es lo que dice, que se enojó, y no solo se enojó con él, sino que con el Señor. ¿Hasta qué punto? Hasta decirle, Señor, pues mejor quítame la vida, porque pues no destruiste el pueblo, pues si no destruiste el pueblo, mejor quítame la vida a mí. Fíjese hasta dónde llegó Jonás con su atrevimiento. Dice el 4, el Señor le pregunta, y el Señor le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Dice, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, e hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué aconteciera con la ciudad. Jonás, en su enojo, en su frustración que tenía, va y sale de la ciudad. Dice que acampó hacia el oriente de la ciudad, e hizo una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, para ver qué aconteciera con la ciudad. Haber pensado Jonás, bueno, ahorita el Señor le prende fuego a esto y la consume. Pero el Señor no, si ellos ya se vienen arrepentido, ¿qué el Señor iba a reclamar ya? Cosa distinta hubiera sido que el pueblo no se hubiera arrepentido. Ahí sí tal vez el Señor lo hubiera destruido. Pero más sin embargo el pueblo obedeció. Fíjese que ese pueblo no era pueblo del Señor, era un pueblo pagano, era un pueblo gentil que no tenía temor de Dios. Mas sin embargo el Señor tuvo misericordia de ellos. A pesar de que era una ciudad grande, a pesar de que no había discernimiento en ellos, porque no conocían al Señor. ¿Alguien se recuerda la historia de Job? Una historia muy bonita, dice, hablando de Job, ¿verdad? Que el Señor era varón perfecto en todos sus caminos. Y más adelante dice que Job no conocía al Señor, pero en ese momento, con el momento de la tribulación, ahora mis ojos te ven, dice. Y trataba Job sin antes haberle visto, sin antes conocerle directamente. Job ya andaba caminando bien. Jonás, que era profeta del Señor, tal vez no andaba en los caminos del Señor, aunque decía ser creyente, ser cristiano. A veces no solo porque nosotros venimos al templo, nos vestimos bien, tratamos de estar aquí todos los servicios, a veces no somos cristianos completamente. Nos hace falta eso. Nos hace falta entregar lo que le estamos guardando. A veces guardamos cosas en nuestro corazón que muchas de las veces no nos deja a sincerarnos con el Señor. No estamos conectados. Venimos al templo, hacemos para el Señor, pero en realidad nuestro corazón está bien lejos del Señor. Eso es lo que pasaba con Jonás. Eso es lo que yo me atrevo a decir que estaba pasando con Jonás. Porque el pueblo de Nínive creyó y se arrepintieron. Qué bueno por ellos. Qué bueno. Ojalá que todas las personas que un día les hablemos, que se arrepintieran de su mal camino y que le pidieran perdón al Señor y se convirtieran al Señor. Eso sería perfecto. Hace falta en nuestra familia muchos que todavía no le han entregado la vida al Señor. Y yo por fe, hermanos, le digo que el Señor los va a traer un día a sus caminos. ¿Cómo? Yo no sé. Pero un día adelante van a estar del Señor. Tal vez no van a estar aquí, tal vez van a ir a otra iglesia. Una iglesia que se predique la palabra del Señor, que se lea la Biblia. Eso sería perfecto. Yo sé que el Señor lo va a hacer. Todo y cuando nosotros sigamos clamándole. Todo y cuando nosotros nos guardemos para el Señor, que demos testimonio también a Él. Porque si nosotros no damos testimonio, ¿qué van a decir ellos? Bueno, para ser como ellos, ¿para qué me convierto al Señor? ¿Para qué le busco? Si mira tu mal carácter como eres, si mira tú te enojas por cualquier cosa. Eso es lo que ven ellos. Aunque no lo dicen, pero eso estamos reflejándose a ellos. Es difícil a veces hablar del Señor y que mira, el Señor cambia, el Señor restaura y todo eso, pero no lo ven en uno. Es nada más pura palabra. Ellos ven lo que nosotros hacemos.
cómo nos comportamos, cómo vivimos, si somos cristianos en el trabajo, si somos cristianos en la iglesia, en la casa, o nomás solo somos cristianos en la casa del Señor. Ellos ven todo eso. Dice, vamos a continuar, ¿verdad? En el versículo 5 dice, el 6, y preparó el Señor Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase del malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Bueno, vemos que Jonás hizo una ramada, que se fue de la ciudad para el oriente, hizo una ramada, ya había hecho una ramada, ya había hecho sombra para sí mismo. Pero me llama la atención esta porción donde dice, y preparó el Señor Dios una calabacera, una anguilla, una planta, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza. Yo me preguntaba, ¿verdad? ¿Que no Jonás ya había hecho una sombra para cubrirse del sol? ¿Por qué el Señor hace crecer una calabacera para que le dé sombra? Eso me llamaba mi atención, ¿verdad? Y fíjense lo que dice, si quieres se lo leo, no lo busque. Que dice Timoteo 2:13. Dice 2 de Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Aunque nosotros le fallemos, Dios sigue siendo fiel. Aunque nosotros nos vamos de la iglesia y nos peleamos con quien sea, y a veces nos peleamos con el hermano, no nos peleamos con Dios, pero Dios nunca se aparta de nosotros. Y fíjese, el Señor en su misericordia, Jonás con su coraje, con su enojo, ya había hecho su sombra y el Señor hace crecer una planta. De un día al otro hace crecer una planta para que le refrescara su cabeza. Y dice que Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Dice el 7, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Como que el gozo se le fue pronto a Jonás. Ahí vemos que Jonás se pone gozoso por la calabacera, la sombra que le daba el Señor, pero al siguiente día como que el gozo se le acabó. ¿Qué pasó ahí? El gozo le duró poco. A veces nosotros como cristianos, hablo de mi persona, si vengo a buscar al Señor, digamos el viernes o el domingo, que normalmente son servicios acá, nos llenamos un momento, llenamos el viernes y el sábado ya ni nos acordamos del tema, ni nos acordamos de qué se predicó, de qué nos estamos llenando. El gozo le duró poco a Jonás. Dice 7, pero al venir el alba del siguiente día, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Si a Dios le plació hacer una calabacera de un día a otro y luego mandó el gusano, dice que la hiriera y la calabacera se secó, es la voluntad de Dios. A veces nada más queremos glorificar al Señor cuando las cosas estén bien. No se trata de cuando estén las cosas bien. Debemos de glorificar a Dios en todo tiempo. Si las cosas están bien, gloria a Dios. Si las cosas están mal, pues gloria a Dios. Pidámosle, clamémosle al Señor. Porque de Él es la salvación, hermanos. Ahora sí que nosotros nada más solo somos servidores. ¿Qué es un servidor? Si ponemos al Señor como máximo, como Rey, nosotros somos servidores. Nosotros deberíamos de obedecer al Señor, no cuestionarle. Deberíamos de someternos al Señor. Si nos sometemos al Señor completamente, las cosas serían perfectas. Pero a veces nos cuesta. Y digo nos cuesta porque a mí me cuesta bastante someterme al Señor. Pero qué bueno es el Señor, hermanos. No cabe duda que el Señor es muy bueno. Fíjese que en el versículo 8 dice, y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y deseaba la muerte, diciendo, mejor me sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera?
Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Se me hace que este Jonás tenía el apellido Soriano, porque ese Jonás era corajudo. Aparte de corajudo, no quiso hacer la voluntad del Señor. Y todavía se pone nos queremos poner contra el rey, al tú por tú, ¿no? Yo creo, hermanos, el hermano unas semanas también compartía, ¿qué pasaría, verdad? Vamos a poner un ejemplo, así en la vida secular. Nosotros que vamos al trabajo y el patrón, ¿verdad?, nos diga, hey, ve a barrer aquella esquina que casi nadie la barre. Y usted dijera, no, pues que la barra aquella que tiene más tiempo, ¿por qué ya casi voy de salida? ¿Usted se atrevería a decir eso a él? Yo creo que no. Yo creo que ni por nuestra mente nos pasaría a decirle eso. Pero al Señor sí. Al Señor le podemos decir porque el Señor es misericordioso, el Señor nos perdona. Pero la paciencia del Señor tiene límites. Hay límites. En este caso vemos que la ciudad de Nínive se arrepintió. Y por causa de su arrepentimiento el Señor le perdonó. Pero ¿qué pasó con la ciudad de Sodoma y Gomorra? Fue destruida. Porque el Señor mandó a que se les hablase en contra del pecado, mas no obedecieron. Y si no obedecieron, pues el Señor tuvo que hacer lo que había dicho. Porque el Señor, y es así, hermanos, el Señor lo que dice eso cumple. Nosotros, pues no, porque nuestra palabra a veces va de un lado para otro, nuestra palabra no tiene seriedad. Pero cuando el Señor habla, la palabra del Señor es fiel. Fíjese que el versículo 9, entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte, dice. Y dijo el Señor, en el 10, y dijo el Señor, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú le hiciste crecer, que en espacio de una noche creció y en una noche pereció? Dice, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir de entre su mano derecha ni su mano izquierda, y muchos animales. Dice que después que Jonás se enoja y el Señor le pregunta, ¿te enojas tanto por la calabacera? Que ni siquiera él le había echado agua para que creciera, sino que era por la voluntad del Señor que el Señor le había puesto que creciera. Al siguiente día, pues el mal gusano y pues ni modo, es del Señor. Pero hay una enseñanza más en todo esto. Este es algo que yo pensaba, esto no viene en la Biblia, esto lo digo yo, que a veces como el Señor mandó a Jonás y el Señor les habló, y no lo mandó como juez, sino que lo mandó para que se arrepintieran de su mal camino. A veces nosotros queremos hablarle nomás a cierta persona, cuando el Señor nos mandó que vayamos a todas las naciones y prediquemos su evangelio, su palabra, las buenas nuevas. Y a veces nosotros no queremos. Es fácil predicar aquí en la iglesia tal vez, porque pues todos conocen del Señor. Pero afuera hay mucha necesidad. Afuera es donde el verdadero cristiano se forma. Aquí es fácil, hermanos. Aquí venimos, nos congregamos y todos somos cristianos. Y eso es bueno, pero también deberíamos ser cristianos afuera. Deberíamos de hablarle a todo el mundo. El que no nos quiere escuchar, debemos de hablarle también a él. ¿Por qué el Señor no viene? Me he puesto a pensar yo, ¿por qué el Señor aún no viene? Digo, bueno, Señor, pero ya tardaste, Señor, ¿por qué no vienes? Ese es mi pensar, ¿verdad? Y el Señor me mostraba que todos tienen que escuchar la palabra, hasta el último, desde el más pequeño hasta el más grande. Cuando eso pase y ellos no se conviertan, el Señor va a venir. Pero Él quisiera que todos alcanzaran misericordia, que todos creyéramos al Señor. Ojalá y que todos entendiéramos el mensaje de arrepentimiento. Jonás, me atrevo a decir que era un predicador. Era un predicador que el Señor había mandado. Pero Jonás, en vez de irle a dar el mensaje de arrepentimiento con sus labios, su forma de expresarse, porque dice que se enojó en gran manera y corrió para la esquina de la ciudad, para el oriente, y hizo una enramada. Yo me imagino al pueblo, ¿verdad? Eso no lo dice la Biblia, eso yo me lo imagino. Si imaginas a 120,000 personas
viendo a Jonás quejándose allá, Señor, ¿por qué no lo destruyes? ¿Qué hubiera pensado el pueblo? Bueno, Jonás nos viene a predicar de la palabra del Señor, nos arrepentimos, pero Él quiere nuestro mal. O sea, ¿de qué nos viene a hablar? ¿De qué amor nos viene a hablar? Eso me ponía a pensar yo en mi vida, ¿verdad? Que debemos de predicar el amor del Señor. Aquel que no quiere escuchar, tarde o temprano Él va a dar cuentas. Tarde o temprano Él va a arrepentirse de su mal camino o bien continúa como está. Pero no me correspondería a mí juzgarlo. Si el Señor tiene misericordia, qué bueno, hermanos. Y si no, pues Él sabrá. Gloria a Dios por nosotros que estamos en el camino. Ojalá que nunca nos salgamos del camino. Ojalá que nunca desmaye nuestra fe. Al contrario, que perseveremos en el camino del Señor. Porque es fácil en las buenas, pues todo el mundo es cristiano. Pero en las malas es donde se forma el verdadero cristiano. El verdadero creyente está en las pruebas. Porque no hay victoria sin antes luchas. No puede. Y lo bueno del Señor es esto, hermanos, que por ejemplo, si pongo en el mundo, ¿verdad? Hay competencias de, digamos, 100 personas. Que el que llegue primero es el que gana. Y en el Señor no, ganamos todos. Todo el que persevera hasta el final, ese va a ser salvo. El Señor nos da la oportunidad a todos. A todos nos da la oportunidad. Todo y cuando nosotros queramos aceptar al Señor, está la vida eterna para nosotros. Nos va a costar, yo creo que nos va a costar, hermano. Y más si no le buscamos, nos va a costar aún más. Pero debemos de buscar al Señor cada día. Hermanos, quiero además leerles primera de Juan. Si quiere, no lo busque, nomás se lo leo. Si quiere anotarlo, puede anotarlo. Dice primera de Juan 1:9. ¿Qué dice primera de Juan 1:9? Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es palabra del Señor, hermanos, que si confesamos nuestros pecados, no solo confesarlos, sino que apartarnos de las cosas que nos están haciendo daño. Eso significa, si confesamos, si nos apartamos de hacer lo malo, si nos apartamos de nuestros pecados y confesamos, Él es fiel. Y no solo fiel, dice, y justo. Nosotros tenemos un Dios verdadero, el cual creemos de corazón que Él venció la muerte. No solo Dios existe en el cielo, existe en cada uno de nuestros corazones. Y aparte que Él es fiel, es justo. Digamos que yo no puedo empezar mi carrera y decir, bueno, Señor, ya te serví o ya caminé el camino 5 años. Pero pues si me faltan otros 5, pues tengo que continuar. Si me cuesta o no me cuesta, pues eso no dice el Señor. Dice que en este mundo tenemos aflicciones y que es necesario que a través de muchas pruebas, no dice una, a través de muchas pruebas, entremos en el reino de los cielos. Esa dice su palabra. No está diciendo, bueno, pues como a ti te consiento un poco, nomás te guardo pruebas para que no batalles. El Señor dice que van a haber muchas pruebas en nuestra vida. Entonces, hermanos, es el mensaje que les traía esta noche. Y que el Señor nos siga ayudando para poder hacer la voluntad del Señor. Sé que nosotros pecamos, todos pecamos, desde más pequeño hasta más grande, de una u otra forma, con nuestros pensamientos. Incluso dice la Biblia que el saber hacer lo bueno y no hacerlo me cuenta como pecado. Así es que no pensemos que nomás que el verdadero cristiano está aquí en la iglesia. Es en todo lugar, hermanos. Es el testimonio que el Señor ve en nosotros. Es la disposición que tengamos para servirle a Él. Tal vez usted piensa, bueno, pues yo no soy para predicar, pero hay muchas cosas de hacer en el templo. Hay mucho trabajo en la casa del Señor. Hay muchísimo. Bueno, hermanos, los quiero dejar con esto y vamos a orar. Si tienes peticiones de oración, háganlas pasar acá al frente y vamos a orar por cada una de ellas y que el Señor siga contestando conforme a su voluntad. Vamos a orar.